Buenas noches, iglesia, ¿cómo están todos? Señor les bendiga. Espero que estén teniendo una muy buena semana, como siempre, de la mano de Dios, caminando con Él. Todo es mucho mejor, ¿verdad? Bendiciones para todos. Hoy quiero recordarles, antes de ir a la palabra, nuestra reunión este próximo domingo a las 9 de la mañana. Qué alegría poder reunirnos todos para que juntos como iglesia adoremos a nuestro Señor Jesucristo. Así que la invitación cordial para este domingo a las 9 de la mañana. Y bueno, no siendo más, vamos entonces a tener nuestro tiempo de poder meditar en algunos versos de la palabra de Dios. Así que le invito para que me acompañe al Evangelio de Marcos. Vamos a ir a Marcos, capítulo 1, versículo 1. Marcos, capítulo 1, versículo 1. Vamos a ir allí en nuestras Biblias y vamos juntos a leer este versículo. Muy bien, dice la palabra del Señor. Esta es la buena noticia acerca de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Vamos a orar. Señor, en esta noche queremos acercarnos a ti con un corazón agradecido, seguros de que tú nos escuchas, Señor, seguros de que es tu voluntad, Señor, que te amemos, que te sirvamos, que dispongamos este tiempo, Señor, para poder escuchar tu palabra, para meditar en ti. Gracias, Señor, por la jornada de este día, por habernos cuidado, por habernos ayudado en todo, Señor. Y sabemos, Señor, que toda preocupación siempre está en tus manos, Señor. Padre, gracias por este tiempo. Bendícenos con la sabiduría de tu palabra, Señor. Me encomiendo en tus manos una vez más, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien. He querido tomarme este mensaje de hoy para que miremos algunos rasgos característicos del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo, los cuales pues vamos a verlos bastante marcados en el capítulo 1 de este Evangelio. Es importante entender que Jesús tuvo varias etapas en su ministerio y una de ellas fue justamente ese ministerio público, donde Él ya se dio a conocer como el Mesías, el Hijo de Dios. Hubo una temporada donde pues Él simplemente pues creció como todo ser humano, pero pues seguía estando con su mamá, con la Virgen María. Pero hubo un momento donde marcó el inicio de ese ministerio público, donde, como lo dije hace un momento, Él se dio a conocer como el Mesías, como el Hijo de Dios. Así que es importante que hoy veamos que todos estos eventos que hoy vamos a ver, espero poderlos terminar hoy. Si no los termino, pues lo dejamos para el otro miércoles, lo que nos haga falta, pero yo creo que alcanzamos. Todos estos eventos están enmarcados en un propósito: señalar que las buenas nuevas de Dios habían empezado a cumplirse en la tierra. Lo más importante no son estos eventos, lo más importante es lo que estos eventos respaldan, y es la buena noticia acerca de Jesús, ¿verdad? Eso es lo más importante, la buena noticia acerca de Jesús. El periodo de tiempo de Jesús en la tierra fue un periodo donde la gracia de Dios se manifestó de una forma especial en la tierra. De una forma especial en la tierra. La segunda persona de la Trinidad había tomado un cuerpo de carne, había nacido aquí en la tierra. La luz que alumbra a todo hombre estaba en el mundo. Aquel que hizo todo lo visible y aún lo invisible estaba aquí en la tierra caminando entre nosotros. Así que hoy quiero que hablemos justamente de ese ministerio público. Es maravilloso, es fantástico entender y ver que Jesús se hizo hombre, el Dios hecho carne, vino y estuvo aquí entre nosotros. El Dios que creó todas las cosas, visibles e invisibles, estuvo aquí entre nosotros, manifestando su poder, pero también manifestando su amor, su gracia, a tal punto que fue a la cruz del Calvario,
para darnos perdón y una nueva oportunidad con nuestro gran Dios. Así que vamos a ver algunos eventos, ¿verdad?, de ese ministerio público. Y déjenme hablarle del primero. Y leamos los versículos 1 al 3, ahí mismo en el capítulo 1, Marcos 1, del 1 al 3. Dice, esta es la buena noticia acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Comenzó tal como el profeta Isaías había escrito. Mira, envío a mi mensajero delante de ti, y él preparará tu camino. Es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Lo primero que quiero decir acerca de este punto es que la venida del Hijo de Dios fue algo muy anunciado, fue algo que los profetas de Dios dijeron muchísimas veces. Puntualmente, lo que está refiriendo aquí Juan Marcos es una porción de una profecía del profeta Isaías, donde está hablando de que él enviaría a alguien a preparar el camino del Mesías, del Hijo de Dios. Entonces, ¿quién era esa persona? ¿De quién está hablando Marcos en esos 3 versículos? Está hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista, él fue la persona que Dios envió para que preparara el camino. Dice el versículo 4, ese mensajero era Juan el Bautista. Estaba en el desierto y predicaba que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. El profeta Juan el Bautista hacía un énfasis bastante interesante. Hacía un énfasis en el arrepentimiento, llamando a las personas de su época a que abandonaran sus pecados y se volvieran a Dios. Él preparó el camino de la aparición del Mesías en ese inicio de ese ministerio público, llamando a las personas de su época a que se arrepintieran, ¿verdad? A que se arrepintieran, a que abandonaran sus malos caminos. Pero no solamente eso, sino que él también los llamó a que volvieran a Dios. Es interesante ver que en este texto debemos recuperar las raíces de ese llamado al Evangelio. Por ejemplo, en la predicación del Evangelio, notamos que Juan el Bautista no está prometiendo, digamos, ninguna cosa material. O sea, yo creo que Dios bendice materialmente, yo lo creo. Pero creo que lo primordial que debemos anunciar a la hora de anunciar el Evangelio es esto. Es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de abandonar los malos caminos, pero es tiempo de volvernos a Dios. Ahora, usted notará que en algunas religiones y hasta en algunas sectas, también se llama a esto al arrepentimiento, pero no a lo segundo, a volverse a Dios. Por lo general, a veces las personas tratan de cambiar, pero no vuelven a Dios. Quieren hacer un esfuerzo solos, quieren hacer un esfuerzo moral por ser personas diferentes. Pero aquí está la clave. Juan el Bautista dijo en su predicación, a la hora de anunciar que el Mesías había llegado, dijo, dejen sus malos caminos, abandonen esos malos caminos, pero vuélvanse a Dios. Entonces, aquí hay una clave importantísima. No basta con abandonar los malos caminos si no nos volvemos a Dios. Y necesitamos de las fuerzas de Dios para realmente vencer las luchas de la carne, vencer la tentación y correr a los brazos del Señor. Necesitamos de Él. Así que Juan hace un énfasis en el arrepentimiento, ¿verdad? Qué interesante. Hermanos, no perdamos de vista este punto a la hora de compartir el Evangelio. La gente no necesita el dinero por encima del arrepentimiento. La gente no necesita salud por encima del arrepentimiento. Primero está el arrepentimiento por encima de todas las cosas, ¿verdad? Entonces, aquí hay una clave interesantísima. Ahora, ¿qué significa para nosotros que Juan haya predicado esto? Primero, para que recibamos al Jesús de la Biblia
y no otro Jesús, no un Jesús inventado por los hombres, para recibir al Jesús de la Biblia y su buena noticia, es imprescindible el arrepentimiento y volvernos a Dios. Toda persona que de verdad desea tener un encuentro con Jesús debe buscar el arrepentimiento, ¿verdad? Un arrepentimiento genuino, debe buscar que eso suceda y volverse a Dios. No es solamente abandonar tal vez aquellas cosas malas, sino entregarnos a Dios, que eso es lo bello del Evangelio. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado y Él abre el camino para que podamos correr a los brazos de Dios. Ahora, si Juan preparó el camino al Señor llamando al arrepentimiento, nosotros también debemos entonces hacerlo. Debemos hablar a la sociedad sobre la necesidad de detenernos y pensar cómo está nuestra relación con Dios. Es importantísimo que nosotros podamos comunicar este punto. El Evangelio de Cristo no puede ser una buena noticia si no hay una conciencia de nuestras faltas contra Dios, ¿verdad? Por eso es una buena noticia, cuando descubrimos que ese pecado nos separa de Dios. Preparar el camino también es ser conscientes de algo que para mí es muy importante y ruego a Dios que ninguno de nosotros lo pierda de vista. Preparar el camino es ser conscientes de la distancia que hay entre la divinidad de Cristo y nuestra humanidad. Hay una gran diferencia entre Cristo y nosotros. Hay una gran diferencia y me encanta cómo Juan el Bautista lo tenía tan claro y ojalá nosotros no perdamos esto. Si Dios te usa poderosamente, si la gente puede reconocer en ti que hay un llamado, que Dios te ha dado un don, un talento por el cual tú brillas, no pierdas los ojos de esto que Juan el Bautista nos enseña y Dios nos ayude a permanecer con esta visión todos los días de la vida frente a toda persona. Dice Marcos 1:7, ahí en el versículo 7, Juan anunciaba, pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de inclinarme como un esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Amados hermanos, no me cansaré de decir esto. El Evangelio no es un camino para la arrogancia, para la competencia. Para eso no es el Evangelio. Hermanos, en el Evangelio todos debemos estar unidos para reconocer la majestad de Jesucristo, ¿verdad? Su majestad, su grandeza. Y que todos sin excepción necesitamos de Él. Todos, tanto tú como yo, tanto todos los que están viendo este mensaje, necesitamos de Jesús. Pero debemos ser reverentes. Debemos ser reverentes al Señor. El hecho de que seamos hijos no nos da el aval para que seamos irreverentes ante el Señor, ante sus cosas. Hermanos, vuelvo y lo repito, tengamos reverencia durante el culto. Cuando estemos en la iglesia, si lleguemos puntuales. Si estamos en la iglesia, tratemos de dejar el celular en silencio. No estemos entrando y saliendo. Eso es irreverencia, mis hermanos. Porque el Señor ha dispuesto todo y hay personas que se están jugando una batalla espiritual en sus vidas. Y a veces podemos convertirnos en un factor de distracción. Entonces, hermanos, tengamos en cuenta, el cristianismo no es para creernos estrellas, para creernos, mejor dicho, más que nadie. No hagamos eso, mis hermanos. Si usted ha pensado que es el cristianismo, hoy amorosamente le quiero decir, no se trata de eso. Se trata de servirnos, se trata de apoyarnos, se trata de edificarnos mutuamente, de amarnos con el amor con el que el Señor nos amó. ¿Vale? Entonces, de eso se trata, preparar ese camino. Ahora, quiero que veamos otro segundo rasgo de ese ministerio público. Y aquí se empieza a poner mucho más interesante. Lee conmigo ahí en el capítulo 1, versos 9 al 11. Versículos 9 al 11. Y dice allí, cierto día Jesús llegó de Nazaret de Galilea y Juan lo bautizó en el río Jordán. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría
y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: Tú eres mi Hijo muy amado, y me das gran gozo. Jesús se bautiza para cumplir todo lo ordenado por Dios. Pero cuando Juan lo bautiza sucede algo maravilloso. Los cielos se abrieron. Los cielos se abrieron. Hermanos, el único que tiene poder para abrir los cielos es Jesucristo. Él tiene ese poder. Históricamente relatan que había cesado la profecía durante más de 400 años, un tiempo que se llamó el silencio profético. Ningún profeta habló de parte de Dios durante 400 años, hasta que llegó Juan el Bautista y él era un profeta del Señor. Ahora aquí viene Jesús y cuando Él se bautiza, cuando Él desciende a las aguas, pasan cosas maravillosas. Una de ellas es que los cielos se abrieron. Los cielos se abrieron. Me encanta que la Biblia diga eso. Jesús es el único que tiene toda la aprobación de Dios. Y Él tiene el poder para abrir los cielos. Los cielos se abrieron después de un largo periodo de silencio. Ahora, cuando se abren los cielos, se demuestran las credenciales divinas de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por Él. Él es el único que puede abrir el cielo. Y no solo para Él, sino que Él lo abrió para todo el que cree en Él. Si tú quieres tener la absoluta certeza de ir al cielo, ser recibido como hijo, reconciliado y amado por Dios, el único que puede abrir el cielo se llama Jesucristo, el Señor. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de paloma. Y esto marca el inicio de su ministerio público. Sería revestido con el poder de lo alto para cumplir su ministerio. Después de que Jesús es bautizado y el Espíritu Santo desciende sobre él, Jesús inicia a hacer una gran cantidad de señales y milagros que evidenciaban que Él es el Mesías. Y allí comienza su ministerio público. Qué maravilloso. Yo creo que cuando nosotros recibimos a Jesús, y creo que después del bautismo del Espíritu Santo, recibimos poder. Hace unos días estuvimos aquí teniendo los bautismos. Y felicito a aquellos que han perseverado, felicito a aquellos que después de ese paso han seguido asistiendo a la iglesia, pero me entristezco por algunos que lo tomaron y no han vuelto. Hoy quiero llamarles cariñosamente para que no abandonen el camino del Señor, porque ustedes tomaron un compromiso con Dios y ese compromiso también es congregarse, ¿verdad? Y cuando eso sucede estamos marcando un antes y un después en nuestra vida. Pero estoy seguro que si usted lo tomó de corazón y lo hizo en serio, su vida espiritual sufrió un cambio real. Un cambio real. Cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, recibimos también poder. Poder para hacer discípulos. Recibimos dones, recibimos las capacidades sobrenaturales que vienen del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo recibió en ese momento, vino el Espíritu Santo sobre Él y entonces Él empezó ese ministerio público con una gran cantidad de señales y milagros. Veamos la señal número 3 de ese ministerio público. Leamos allí en Marcos 1, versos 16 al 20. 16 al 20. Dice: cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante, por la orilla, Jesús vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, en una barca, reparando las redes. Los llamó de inmediato
y ellos también lo siguieron, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los hombres contratados. Una marca que también es muy interesante del ministerio público de Jesús es que él empezó a hacer llamados a sus discípulos. Él empezó a llamar a hombres para que lo siguieran. Y es muy interesante ver cómo el Señor, en primer lugar, no llamó a los desocupados. Él llamó a gente ocupada, llamó a gente que estaba haciendo algo en la vida. Él no llamó a los desocupados. Pero el Señor llama a las personas y las capacita. Ahora, mire qué importante. Cuando Dios llama, ese llamado condiciona de por vida a esa persona. Ellos tenían unas actividades que sabían hacer muy bien y que venían realizándolas durante muchos años, pero escucharon la voz de su Señor y empezaron a seguirlo, empezaron a caminar con Él para ser sus discípulos, sus apóstoles, y el Señor les dedicó 3 años de su vida, estando con ellos, para que estuvieran con Él y para que ellos recibieran toda la información que debían recibir por parte del Señor. Esa es una señal muy interesante, porque en ese ministerio público el Señor no fue solo. El Señor capacitó, el Señor llamó a los 12 apóstoles. Así que los hombres de esa época eran personas con alguna ocupación, pero Jesús los llamó para convertirlos en sus discípulos y poder encargarles la divulgación de su evangelio. No te sorprendas si sientes un fuerte llamado de Dios a que hagas una tarea especial para Él. Es muy interesante cuando Dios nos empieza a llamar a hacer algo que Él quiere que nosotros realicemos. Y es como algo que no se quita del corazón. Es algo que Dios coloca aquí y entonces tú no puedes vivir tranquilo si no lo cumples. Dios nos condiciona a que lo sigamos, nos condiciona a que nosotros le sigamos de por vida, nos condiciona a que encontremos solo plenitud en Él, en su servicio. Entonces, podemos ver en este tercer aspecto que Dios llama a hombres que estaban ocupados para que sean sus discípulos. Me encanta ver esta faceta, porque Dios hace llamados. Dios hace llamados. Siempre nos llama a hacer algo aparte de lo que hemos venido haciendo. Algunos los saca totalmente de sus actividades cotidianas y los pone a prepararse y los pone a servirle. Otros les permite tener una actividad paralela. En fin, hay muchas formas en las que podemos servirle al Señor. Pero tal vez este sea un momento para que tú te preguntes, ¿estoy obedeciendo el llamado que Dios me hizo? ¿Estoy obedeciendo lo que Dios me encargó que hiciera? O tal vez este es un momento en el que por primera vez tú estás escuchando la voz del Señor, diciéndote a través de su Espíritu que Él quiere que realices una tarea específica para Él. Así que dentro de ese ministerio público el Señor cambió vidas, pero también escogió a 12 para que lo siguieran y estuvieran con Él. Es muy interesante ver, bueno, sabemos que Judas lo traicionó, pero también sabemos que por la historia, todos ellos, a excepción de Juan, murieron como mártires, ¿verdad? Es muy bonito ver eso, saber que ellos fueron fieles testigos de todo lo que ocurrió y fueron capaces de morir, a pesar de que se les invitaba a que negaran esa verdad, que renegaran de lo que vieron, pero ellos nunca se echaron para atrás. Y el último aspecto, y con este cierro esta noche, está en los versículos 21 al 27, ahí en el capítulo 1, Marcos 1, 21 al 27. Dice: Jesús y sus compañeros fueron al pueblo de Capernaum. Cuando llegó el día de descanso, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente quedó asombrada de su enseñanza porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. De pronto, un hombre en la sinagoga que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿Por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios.
Pero Jesús lo reprendió. Cállate, le ordenó, sal de este hombre. En ese mismo momento el espíritu maligno soltó un alarido, le causó convulsiones al hombre y luego salió de él. El asombro se apoderó de la gente y todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido. ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta?, se preguntaron con emoción. Tiene tanta autoridad, hasta los espíritus malignos obedecen sus órdenes. Queridos hermanos, en este último aspecto quiero resaltar 2 puntos. Jesús tenía poder para enseñar y para liberar. Cuando se refiere al poder para enseñar, hay algo que quiero destacar, y es que la gente de su época decía, Jesús tiene algo especial, porque Él nos enseña con autoridad, no como los maestros de la ley religiosa. ¿Por qué tenía esa autoridad Jesús? Bueno, claramente por ser Dios, Él había inspirado la palabra de Dios. Pero Jesús tenía algo muy particular, y era vivir lo que enseñaba, ¿verdad? Vivir lo que enseñaba. Aquellas personas que Dios nos ha dado el enorme privilegio de predicar la palabra, debemos saber que para poder enseñarla con autoridad, debemos vivir lo que enseñamos, ¿cierto? Si nosotros vamos a evangelizar y vamos a llamar a las personas a vivir una vida santa, como mínimo se requiere que nosotros también vivamos una vida santa. Entonces, Jesús tenía poder para enseñar, la gente le creía, claro, le creían porque Él vivía lo que estaba enseñando. Y me encanta ese punto, ¿no? Y la gente estaba asombrada de eso. La gente se maravillaba de ver que un hombre sí tenía autoridad y poder para enseñar las escrituras. Pero número 2, la gente también se maravillaba de que él tenía poder para expulsar demonios. Tenía poder para liberar. La gente también estaba asombrosa de ver que hasta los espíritus malignos le obedecían sus órdenes. Y esto es parte de ese ministerio público. Miren cómo en el capítulo 1 inicia el versículo 1 diciéndonos, esta es la buena noticia acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y empieza Marcos diciéndonos que esto era parte de una profecía, que esto no era algo nuevo, que esto era algo anunciado hace muchos años atrás. Pero además de eso, pasa después a decirnos que después de que Jesús se bautiza, hay unas señales maravillosas que confirman que Él es el Mesías, ¿verdad? Y entonces viene la evidencia del Espíritu Santo sobre Él, los cielos fueron abiertos, Dios el Padre dijo, este es mi Hijo amado, el cual tengo mucha complacencia. Pero después viene un Jesús lleno de poder, que tiene poder para hacer llamados a las personas. Número 2, tiene poder para enseñar con autoridad. Y número 3, tiene poder para liberar y también para sanar. Estas son las marcas que nos muestran el ministerio público de Jesús. Jesús dice más adelante en Marcos 16:16, si lo quieres leer en casa, que estas señales seguirán a los que creen. No solamente Él fue evidenciado por ese poder, sino que también tuvo poder para que comisionar a otras personas que creyeran en Él para que sirvieran de esa manera, con poder, liberando, sanando, venciendo la muerte, si les daban alguna cosa mortífera, no se morían. Entonces, queridos hermanos, este ha sido el mensaje que he querido compartirles. Admiremos las facetas de ese ministerio público de nuestro Señor. Él no apareció de un día para otro. La historia de Jesús no fue algo que se inventaron ellos en ese momento. Tiene un trasfondo histórico, sustentable, un trasfondo histórico bastante fuerte que tiene todo el pueblo de Israel. Pero además de eso, en ese tiempo se dieron unas evidencias muy claras. La aprobación de Dios desde el cielo diciendo, este es mi Hijo amado. El Espíritu Santo descender sobre él en forma de paloma y ver todos los milagros y las liberaciones, y ni qué hablar de la resurrección de los muertos. Así que, hermanos, este ha sido un pequeño espacio para que meditemos y alabemos la gloria de Jesucristo, aquel que dice el versículo 1, que es una buena noticia acerca de Jesús, el Hijo de Dios.
Hoy nos gozamos de que el Señor haya venido a salvarnos, nuestro glorioso Salvador, el Cordero y el León. Él vino manso y humilde, pero es un gran león, un león que después vendrá a defender a su pueblo y vendrá por su iglesia. Así que, qué grandes rasgos de ese ministerio público. Vamos a orar y agradezcamos al Señor porque Él es un gran Salvador y por esa buena noticia. Señor, en esta noche queremos darte gracias por la bendición que nos has dado de meditar en estos aspectos de tu ministerio público, Señor. Hoy queremos bendecirte y agradecerte porque tú cumples todas las profecías que han sido dichas acerca de ti. Y esta no es una excepción. Tú dijiste por boca del profeta Isaías que enviarías un mensajero delante de tu Hijo. Y tú lo enviaste, Señor. Y Juan el Bautista te señaló, dijo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y también podemos tener toda la certeza, Señor, de que esa preparación fue una preparación muy bella, maravillosa, llamando a la gente de su tiempo a arrepentirse. Señor, recordamos que tú eres digno de que nosotros nos arrepintamos. Tú eres digno de que nosotros abandonemos nuestros malos caminos. Tú eres digno de que volvamos nuestros corazones a ti, Señor. En esta noche reconocemos que el Evangelio bíblico es un Evangelio que nos llama a arrepentirnos y a volvernos a ti. Señor, hoy te pido por aquellos que están luchando con algún pecado. Ayúdales a entender la importancia del arrepentimiento, Señor. Oh Dios, ayúdanos a aborrecer lo que tú aborreces y amar lo que tú amas. Por eso hoy, Señor, queremos despojarnos de toda práctica de pecado para correr hacia ti, mi Señor. Gracias por ese mensaje de Juan el Bautista, Señor. Padre, gracias también en esta noche porque Jesús, tu Hijo, se bautiza y los cielos son abiertos. Señor, ¿qué sería de nuestra vida si los cielos estuvieran cerrados hoy? ¿Qué sería de nuestra vida si no pudiéramos tener comunión contigo? ¿Qué sería de nuestra vida si no pudiéramos llamarte Padre? Si no pudiéramos estar en paz contigo. Pero gracias, Dios, porque a través de Jesús y su obra, los cielos fueron abiertos. Gracias, Señor, porque hoy podemos tener la esperanza de un reino venidero, de la vida eterna y del perdón en Cristo. Gracias, Señor, porque también podemos ver que Jesús recibió poder después de ese bautismo y fue evidenciado a través de el llamado que hizo a sus discípulos. Señor, hoy quiero darte gracias por el llamado que haces a tu iglesia, principalmente de predicar las buenas nuevas, pero hay llamados muy puntuales, muy específicos, donde tú llamas a personas a dedicarse a tiempo completo hacia tu servicio. Hoy te pido por aquellos que van a escuchar este mensaje, Señor, y que seas tú confirmando si es un llamado que tú estás haciendo, Señor. Ayuda a aquellos que de pronto en un momento se apasionaron de tu llamado, pero lo cambiaron o simplemente lo abandonaron. Señor, ayúdales a volver al fuego del llamamiento, al fuego del ministerio, al fuego de la pasión por ti, Señor. Hoy te pido, Dios, llama a la iglesia a un compromiso real contigo. Y Señor, gracias, Dios mío, porque tú nos enseñas la autoridad para enseñar y la autoridad para liberar. Señor, que hoy también nosotros podamos estar sujetos a tu palabra, que podamos vivir sujetos a tus escrituras, Señor, para que entonces nosotros también podamos enseñar con autoridad. Ayúdanos a tener un corazón humilde, obediente y amante de ti y de la santidad, para poder enseñar con gracia, para poder enseñar con una conciencia tranquila y para poder reflejar verdaderamente al Dios de la Biblia. Y gracias por esa autoridad que también nos has conferido para liberar. Gracias, Señor, porque en el momento en el que se requiera,
Tú nos has dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Tú nos has dado autoridad para reprender y echar fuera toda obra del maligno. Y por eso, Señor, hoy te agradecemos por eso. Porque aunque el enemigo se levante, nos has dado autoridad para que en tu nombre Él sea reprendido y expulsado de nuestras vidas. Te amamos, Señor, y gracias, porque estoy seguro que algunos de nosotros hemos tenido la experiencia de haber sido liberados de alguna obra del enemigo, de haber sido liberados de una posesión, de alguna lucha, de alguna atadura satánica. Gracias, Señor, porque tú eres mucho más poderoso que todo el infierno junto, Señor. Te bendecimos, Señor, por las marcas de tu ministerio público, porque tú predicaste ese momento de arrepentirse y de volvernos a Dios. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, gracias por compartir este tiempo con nosotros y bueno, admiremos estos rasgos del Señor, pero también anhelemos que podamos ser útiles a nuestro gran Señor Jesucristo. Les deseo una feliz noche a todos, Dios los bendiga y con el favor de Dios nos vemos este próximo domingo. Un abrazo fraternal para todos, bendiciones.